Dios los bendiga en este nuevo día. Es una bendición más el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. En Santiago capítulo 1, verso 13 al 14, la palabra del Señor va a decir así: cuando alguien tenga una tentación o cuando es tentado, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él no tienta a nadie. Verso 14 concluye: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Primeramente tenemos que preguntar a la palabra de Dios: ¿quién tienta o quién nos tienta? Primeramente tenemos que saber en el versículo 13 qué es lo que nos dice: cuando alguien tenga o es tentado, no diga que es tentado por Dios. Primeramente, Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque no hay maldad en Él. La palabra del Señor dice que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. En Él no hay maldad. Pero muchas veces a Dios se le atribuye muchas desgracias de la humanidad. Cuando mueren mucha gente inocente, cuando mueren muchos niños, ¿a causa de qué? A causa de la maldad de Dios, dicen. Algunos dicen. Pero todas las cosas que ocurren no es porque Dios quiere que suceda todas esas cosas. Es el mismo ser humano que a través de su avaricia, de su maldad, muchas veces ocurren desgracias. ¿Por qué hay guerras y por qué hay tantas muertes de tantos inocentes? Por la ambición de cada nación de querer tener más. ¿Por qué mueren tantos niños en la calle? Por la propia desobediencia del ser humano, de no poder conocer a Dios, y ellos viven en su maldad. Viven en el alcoholismo, viven en pelea, viven en fornicación, viven en adulterio. ¿Dios tiene la culpa ahí? Dios no tiene la culpa ahí. Es el ser humano que tiene la culpa. Los primeros hombres creados, Adán y Eva, ellos desobedecieron a Dios. Y a consecuencia de ello, trajeron el primer pecado original hasta hoy en día. Por eso el ser humano tiene tendencia, inclinación a poder hacer siempre lo malo. Tiene inclinación a la maldad. Porque hay tantas guerras, porque hay tantos asesinatos, es a causa del ser humano. Porque hay tantas inundaciones y muertes a los alrededores. Cuando a la gente se le dice: no viva a la ribera de los ríos porque el río puede crecer y puede haber una desgracia, pero la gente a su comodidad, porque es bonito, pues sigue viviendo ahí. Y cuando empieza la lluvia, la naturaleza no perdona nada, los ríos empiezan a crecer, los caudales, se rebalsa el río y viene una gran inundación. ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿Dios o el hombre? Le dejo su respuesta a su corazón. Que su corazón responda. Que su corazón responda. ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿Si el hombre o Dios? Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Él no tienta a nadie, porque en Él no hay maldad. Él no tienta a nadie. Tampoco la tentación es una prueba de fe. No es una prueba de fe. Las circunstancias, las cosas que puedan venir al ser humano es una prueba de fe, pero la tentación no es. La tentación viene de nuestro propio interior. Por eso el verso 14 dice: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. ¿Los malos deseos de parte de Dios o de nuestro propio interior? Inclinación a la maldad, hacer lo malo. Siempre somos ambiciosos, siempre queremos tener más, siempre mentimos, siempre engañamos a las personas diciendo que esto es mío, esto no es tuyo, yo me lo he encontrado.
Cuando uno es tentado, cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce, trae la muerte espiritual en la vida del creyente. Si vive siempre bajo la tentación, bajo la maldad. ¿Qué debemos de hacer para no ser siempre tentados? Debemos siempre tener principios y valores. Los principios y valores, primeramente, deben de regir desde muy pequeño. No mientas, no robes, obedece. Pero mucho más son los principios bíblicos de la palabra de Dios, que ahí podemos tener grandes enseñanzas que nos enseñan a vivir una vida recta, una vida que agrade a Dios, una vida que trae satisfacciones en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces también le echan la culpa al diablo por las tentaciones, por las cosas que nosotros hacemos. Tampoco él tiene la culpa. La palabra del Señor no nos enseña que el diablo tienta a la persona. La misma palabra dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo. ¿De dónde vienen los malos deseos? ¿No viene de nuestro propio interior? Satanás sí toma parte cuando nosotros hemos caído. Ahí toma parte. No te va a pasar nada. ¿Sabes dónde ataca más Satanás? En tu mente. No te va a pasar nada. Sigue haciendo. La palabra del Señor dice, ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con el control total de nuestra vida. Que Dios tome control a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hay fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, dominio propio. Cuando toma control el Espíritu Santo de nuestra vida, tenemos dominio propio. Y ya no podemos ser seducidos por nuestros malos deseos. Queriendo hacer el bien, siempre termino haciendo lo malo, decía el apóstol Pablo. Siempre en él había una lucha interior como en ti y en mí. Siempre en nosotros va a haber una lucha interior de nuestros malos deseos. Lo que hay en nuestro corazón, eso queremos siempre. ¿De dónde vienen las guerras, las peleas, las codicias? Vienen del mismo corazón del ser humano. Por eso, cada uno de nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, para que totalmente controle nuestro ser, nuestra vida. Y así nosotros podamos siempre no ser seducidos ni caer en el pecado. Ahora, la pregunta sería, si yo no tengo a Dios en mi vida, si yo nunca he recibido a Jesucristo en mi vida, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debes de hacer? Es de recibir a Jesucristo en tu corazón, para que Él tome control de tu vida. Tú dirás, bueno, yo nunca he recibido a Jesucristo y nunca he tenido malos deseos. Estás mintiendo, pues. Estás mintiendo. Siempre todo ser humano tiene malos deseos. Siempre es tentado y siempre es seducido. El único que fue santo, puro y sin mancha fue nuestro Señor Jesucristo. El único que nunca pecó. Y no digas que tú nunca has pecado, porque le haces mentiroso a Dios. En ti sí hay maldad, en mí hay maldad, porque tenemos el pecado original. Tenemos la inclinación al pecado, a hacer lo malo. El apóstol Pablo, después de haber entendido totalmente que él debía de ser controlado por el Espíritu Santo, por la misma presencia de Dios, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo
si vive Cristo en tu corazón, en tu vida, Él va a controlar todo tu ser. Pero tú dirás, pero hay un hermano que siempre miente, siempre está cayendo en pecado. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer en el pecado. Para eso tenemos un abogado en Cristo Jesús, que Él nos limpia de toda maldad. Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Abogado en Cristo Jesús tenemos. Yo no sé cuál será tu condición en este momento. Si siempre tienes la inclinación a hacer lo malo, es hora que te puedas acercar tú a nuestro Creador. Así tú puedes recibir a Jesucristo como tu único y Señor y Salvador personal de tu vida, para que Él pueda controlar todo tu ser. Y así puedas vivir una vida bajo control absoluto de la misma presencia de Dios en tu vida. Que siempre vas a ser que siempre vas a ser tentado, vas a ser tentado. Pero cuando eres tentado, tienes que decir esto: mayor es el que está en mí, Jesucristo, que el que está en este mundo, Satanás. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. El que vive en mí controla mi vida. El que vive en mí controla todo mi ser. No dudes de lo que Dios puede hacer en tu vida. No dudes de lo que Dios puede hacer desde hoy día, si es que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal de tu vida. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es amor. Vuélvete al Señor, acércate al Señor y dile al Señor: Señor, yo siempre estoy cayendo, Señor. Yo ya no puedo tomar control de mi propia vida, porque siempre soy seducido o me estoy inclinando a hacer lo malo, y lo que sufren son mi familia. Estoy engañando a mi esposa, estoy cayendo en fornicación, estoy mintiendo, estoy cayendo en idolatría, y no te estoy mirando a ti, Señor. Pero ahora yo quiero acercarme a ti de todo corazón, para que tú me puedas perdonar y limpiarme de toda maldad. Si tú reconoces tu condición, si tú dices que necesitas de Dios, Dios te va a ayudar en todo momento. La misma presencia de Dios va a entrar a tu vida si es que tú le pides y abres las puertas de tu corazón para que Él pueda vivir para toda tu vida. Dios te bendiga.